Estamos en un nuevo encuentro con la palabra, este ciclo que la Academia Nacional del Tango quiere brindar en este momento para reencontrarnos con la palabra de maestros que desde diferentes lugares hoy están volviendo a reinventar la música y la vida, o quizás que no dejaron nunca de reinventarla, y quizás también desde la primera vez que se subieron a un escenario la están reinventando. Creo que puede caer bien esta frase para iniciar la charla con Poli Ferman. Hola Poli, bienvenida. Ay, Gabriel, muchas gracias por esta oportunidad. Siempre se está reinventando, ¿no? La vida y la música. Ya, para mí, el reinventar es a diario. Inclusive te digo, me aburro de dónde están colocados los muebles y los vivo cambiando. Vivo cambiando, todos los días pienso, esto me va a quedar mejor acá, entonces pongo esto así. Todo el tiempo voy cambiando, porque es como decís, es reiniciar, es empezar, pero no es empezar de cero, porque uno empieza con todo el bagaje de lo que tiene de la vida. Pero el hecho de poder estar encontrando siempre caminos nuevos hace que uno no se aplaste, sobre todo en momentos como este, que hay mucha gente que está sufriendo porque de pronto no ve la pandemia como una oportunidad. Yo la he visto como una oportunidad para crear cosas nuevas, para aprender mucho. Se están haciendo muchas cosas a nivel de herramientas que para una persona grande son un poco más complicadas, pero bueno, es como acercarme un poco a la juventud, tratar de entender cómo se hacen cosas, ¿no? Para poder trabajar desde el internet y todo eso. Así que yo soy optimista y entonces no dejo que las circunstancias me ganen. Yo las circunstancias lo tomo como una oportunidad y también he tomado esto como una oportunidad. La circunstancia como una oportunidad, y esa palabra deviene también en algo que puede ser el comienzo también de esta charla, y es una idea muy, muy interesante que vos tenés, ligada y destinada directamente a los músicos, Eh, precisamente nacida desde esta pandemia, de estos meses que estamos transitando, ¿no? sí, desde hace ya unos años, yo tengo un lado que, digamos, desarrollado por mucho interés desde que era muy chica. A mí me interesó todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Ujú. He leído mucho, he transitado, he ido a cursos eh, y entonces hace unos años, cuando vivía en Nueva York, empecé a hacer grupos e individualmente. eh, He accedido a personas o a grupos, ya te digo, que todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que nos preocupan. A veces esas cosas que nos preocupan y nos ocupan van al cuerpo y se convierten en enfermedades. Entonces yo he hecho grupos donde se trabajan determinadas cosas como el miedo, la incertidumbre, eh, mucho que tiene que ver con la mente del individuo, de no poder resolver o no saber cómo resolver temas. Y entonces en esos trabajos grupales, que la gente va hablando de qué es lo que le pasa, el otro se siente reflejado y puede, con la experiencia o la contestación a una persona, puede trabajar lo propio. Después he hecho también muchos trabajos a nivel personal con gente con cáncer y yo soy creyente de que el cáncer es una consecuencia de la mente, como la mayor parte de las enfermedades. Y he podido ayudar a gente. Y tengo, o sea, el primer caso mío que fue algo circunstancial, era una secretaria que yo tenía hace muchísimos años, que tenía cáncer en los ovarios y lloraba todo el tiempo porque no iba a poder tener hijos,
a mí se me ocurrió un trabajo con ella, y ella desapareció el cáncer y tiene 2 nenitas, y me acuerdo que una vez tocamos con Daniel en el Colón, y ella vive en Neuquén, trajo a las nenitas de Neuquén y todo eso. O sea, hay casos concretos que cuando la gente cree, puede resolver. Entonces, pensando en el hecho de que hoy los músicos estamos atravesando un momento malo y quizás peor que mucha gente, porque dependemos de que nos contraten, de que haya teatros, de que haya posibilidades y que haya dinero. Sé que estamos pasando mal, sé que la estamos pasando mal. Sé que yo no tengo los recursos económicos o mágicos como para resolver el que haya conciertos, pero también reconozco que puedo ayudar desde el músico al músico, a través de la música y a través de lo energético, a resolver determinadas cosas. ¿Cómo es esto? Entonces son unas clases individuales a músicos de cualquier instrumento, en las cuales se puede canalizar a través de la ejecución del instrumento cosas que nos están pasando. Primero tenemos que visualizar y reconocer qué es lo que nos está pasando. Y entonces hay formas de proyectar eso en la ejecución que nos van a ayudar a sacar esa problemática. ¿Por qué te digo eso? Porque yo lo he comprobado en mí. Por ejemplo, mi piano es un interlocutor para mí maravilloso, es el compañero perfecto en mi vida. Cuando yo estoy triste, me escucha y me responde. Entonces, como yo siento que está respondiendo exactamente en la forma como yo me estoy sintiendo, siento que no estoy sola. Siento que el instrumento es mi amigo. Entonces, ¿cómo canalizar? Eso lo que, o sea, está todo explicado en el proyecto que yo estoy lanzando ahora. Todas las etapas de visualizaciones, etapas de meditación, todo eso es un trabajo que se hace en conjunto con el tema de la ejecución. Así que ese es mi nuevo proyecto. Proyecto que vas a lanzar ahora a finales de septiembre y octubre. Sí, la primera semana de octubre, que es el mes de mi cumpleaños. Y estamos transitando la primavera, así que tu cumpleaños llega en la primavera argentina, Y pero en el otoño de donde yo estoy. en el Estoy en otoño. España, ¿Exactamente dónde estás, Poli? Valencia, En Valencia. Valencia. Sí. Bueno, Valencia es el lugar que eligieron con Daniel Vinelli, tu compañero en la vida, Y en la y, y en compañero en la música, con el maestro Daniel Vinelli, que juntos están transitando este camino, decía, de la vida. ¿Cuántos años hace ya? 20 20 años. 20 años, 20 años, mira, 20 años. ¿Y qué pasa? Nosotros vivimos muchos años en Nueva York. Y en realidad, como yo me había casado varias veces antes y nunca me había salido bien, y con Daniel es el récord del tiempo, hace unos 4 años le dije, mira, yo creo que ahora es para siempre. ¿Qué te parece si nos casamos? Entonces nos casamos el 21 de octubre de hace 4 años, que es mi cumpleaños, porque cuando nos ponemos viejos nos empezamos a olvidar de la fecha. De mi cumpleaños no me voy a olvidar. Y nos casamos el día de mi cumpleaños en Nueva York. Así que fantástico, estamos bárbaros, o sea, el hecho de haber encontrado el amor en un compañero que nos entendemos porque somos los dos, venimos del mismo lugar. Cuando uno pretende, o sea, yo por lo menos, que mi mamá cuando tenía 15 años me dijo que si a los 18 no conseguía marido iba a poner un aviso en el diario. Y yo me casé a los 16, me divorcié a los 22 con 3 hijos. Yo buscaba en mi vida ese ideal del príncipe azul que mi mamá había querido para mí,
Pero después de probar y fracasar, me di cuenta que el verdadero amor para mí es Daniel y es la música. O sea que yo tengo los dos amores juntos, no puede fallar. Claro. Y además aquí se dio también, que me imagino, lo charlaremos cuando hablemos con Daniel, y estamos hablando de Daniel Vinelli, me imagino que para él también encontrar a alguien que el amor es el otro, el que tiene al lado, el compañero, pero la música también, porque en el camino de Daniel la música es fundamental, y se complementan, ¿no? Y se complementa no solo lo que han hecho juntos, sino lo que cada uno ha podido también, me imagino en estos 20 años, elaborar desde lo personal, en lo artístico, que se potencia entre cada uno. Al principio fue muy difícil porque yo, por ejemplo, no tenía idea de quién era Daniel Vinelli, no tenía idea de su proyección porque el tango era algo que era ajeno a Mm. mí. Yo vengo de la música clásica, después cuando me fui a vivir a Estados Unidos y me preguntaban de dónde era, y yo decía que era de Nueva York y de Uruguay, y se quedaban mirándome porque no tenían ni idea dónde quedaba. Pasé a la música clásica latinoamericana. Cuando lo conozco a Daniel y me invita a ser pianista de su quinteto y de Tango Metrópolis y todo eso, yo le dije, mira, yo no sé tocar tango. Y me dijo, vas a aprender. Y entonces entré al tango. Pero claro, entré de golpe por la puerta grande, yo no sabía que entraba por la puerta grande. Y estábamos en el escenario haciendo giras, ¿no? Con Tango Metrópolis, y yo pedía pianos de cola entera, o sea, yo era una desubicada total, que seguía dando conciertos en un escenario sola. Entonces era puro piano y después estaban los músicos. Y entonces, claro, yo tenía mi rol de solista, que acá ya no era, Daniel, que era el director merecido de lo que estaba haciendo. Al principio hubo bastante choque, pero después todo con el tiempo, como pasa con el tiempo, uno va comprendiendo. Yo sobre todo, para mí, el entrar al mundo del tango y tener la posibilidad de aprender con un grande como Daniel fue y sigue siendo maravilloso. Y entonces ahí vino algo muy lindo porque de alguna manera yo pude aportar el conocimiento que yo tenía de mi necesidad que él entrara en un lenguaje musical diferente. Digamos que yo ahora estoy bien con el tango, con mi proyecto de mujeres, y él está incursionando en la música dodecafónica, no incursionando, está haciendo composiciones realmente de música contemporánea. Es un músico clásico contemporáneo, Daniel, en este momento. O sea que todo ha sido bueno, todo ha sido muy bueno, ha sido aprendizaje, la pasamos bien juntos. Valencia es un lugar que está bien para gente como nosotros en este momento, pero creo que está bien para mucha gente en este momento porque contentísima de haberme ido de Nueva York, porque era muy difícil sostenerse económicamente siendo músico, es carísimo vivir ahí, y cuando uno depende de que te contraten es más difícil aún. Así que acá estamos bien, estamos contentos. El lugar en el mundo que han elegido, que es Valencia, con algunas horas de diferencias también con Buenos Aires, con Argentina, Eh, y con Montevideo, ¿no? ¿Recordás cuándo debutaste en Montevideo eh, arriba de un eh, escenario? Debuté, y tengo fotos además, debuté a los 7 años en la Sala Verdi, que es una sala grande, una sala como para 500 personas. Ahí debuté y por suerte tengo las fotos de esa oportunidad. Después a los 9 gané concurso de juventudes musicales, a los 10 uno de estudiantes de música, a los 11 debuté con la Sinfónica del Sodre. O sea, fue todo rápido lo mío a nivel de... Todo en mi vida ha sido así, vertiginoso. Y después cuando me casé a los 16, en realidad no, no seguí actuando. Y cuando a los 22 me divorcio, dejé de tocar por 8 años, totalmente el piano.
hasta que vuelvo al Uruguay y ahí es toda una historia. Están escribiendo un libro sobre mi vida ahora. Ah, qué interesante eso, Poli. Sí, sí. Porque la música te signa durante tu vida desde muy pequeña, y más conociendo un poquito Montevideo, esa ciudad tan adorada por todos los que queremos las ciudades que conservan aún hoy, ¿no? Cierto tipo de costumbres, de cercanía, de cosa muy musical, y lo tuyo que estaba ligado a la música clásica totalmente, este, nos lleva a esa Sala Verdi que conozco y que emociona cada vez que uno vuelve a entrar a esa sala, ¿no? Porque se conserva prácticamente como en aquellos tiempos. Sí, hace 3 años volví, después de los 7 volví y di un recital ahí, y yo pensé que toda la gente de mi generación se había muerto ya, pero había bastantes que habían estado en Ah, ese concierto de niños, así que fue muy lindo. Y al año siguiente tocamos con Daniel, claro, ahí, a la Verdi, qué hermoso. nuevamente. Fue muy lindo. Poli, vos hablaste del encuentro con Daniel y el encuentro con el tango. Toda tu trayectoria anterior en la música clásica y también tocando a los grandes compositores del siglo XX, pero no del tango. ¿Y qué te pasó cuando encontraste el tango? Me refiero, cuando te diste cuenta que eso que estabas tocando ya era tuyo, ya lo podías vos transmitir. Yo hice un CD antes de conocerlo a Daniel, que se llama Habaneras, Milongas, Tangos, que es un recorrido del tango por las habaneras, también tango de Stravinsky, de Miló, de Satie, el Adiós Nonino de Piazzolla. Eh, Cuando llego al tango, lo primero fue una especie de shock, porque no era el tango como un género musical, sino lo que a mí me tocaba aprender de entrada. No es que lo fui aprendiendo de golpe, me cayó de golpe un director musical, un repertorio, un entorno, una gira, y estaba bastante perdida porque, claro, me faltaba ver, fui a la universidad sin haber ido a la escuela. Entonces, yo todavía tocaba el tango como música clásica, Ujú. pero después fui comprendiendo los estilos, fui comprendiendo la historia, y ahora es lo que hago. Ahora solo hago tango. Ahora no hago, hace mucho que no hago música clásica, hace mucho que no hago repertorio latinoamericano. Hago el tango, y lo que a mí me interesó del tango, ahora en mi vida como mujer y a la altura de la vida que estoy, fue rescatar a la mujer en el tango. Y es por eso que he creado dos espectáculos multimedia de música y danza. El primero se llama Glamour Tango, y con ese hemos recorrido el mundo, pero ahora tengo uno nuevo que se llama Aires de Mujer, que iba a debutar el 26 de marzo en Montevideo, en el Teatro Solís, pero por la pandemia no se pudo, pero que ahora el 3 de noviembre supuestamente debutó acá en Valencia. ¿Qué tiene? Además de las mujeres artistas, todas las creadoras, todas las compositoras son mujeres. Y está fundamentado en un homenaje a Paquita Bernardo. Porque con Glamour Tango a mí me faltaba hacer un homenaje. Yo quería hacer un homenaje, no quería que fueran mujeres que bailan tango, vestidas de tango y hacen un recorrido del burdel hasta el día de hoy. Necesitaba una historia. Y un día, o sea, cuando apareció la foto de Paquita, como es multimedia, me aparece Paquita. Y cuando la descubro a Paquita, digo, es perfecta. Paquita fue un genio en una época en que nadie apostaba a una mujer en el tango. Tocaba un instrumento que no era apropiado para una mujer. Sin embargo, Gardel le grabó dos de sus composiciones. El tranvía no podía pasar por la avenida Corriente de la gente que hacía cola para ir a escucharla.
un día le aparece un chico de pantalones cortos pidiéndole que lo audicione para el piano, era Osvaldo Pugliese. O sea, que los grandes nombres pasaron por ella. ¿Qué pasa? Muere a los 24 años, en el 1924. Y nadie sabe que existe, nadie sabe que existió. Entonces, para mí, reivindicar una figura como la de Paquita, empieza un homenaje, este es Aires de Mujer con un guionista, que es Jimmy Entraigües, que es argentino, pero que vive en Valencia, que ha creado un musical que es hermoso. Y Daniel hizo todos los arreglos, porque muchas de las piezas eran de una época determinada, y había que hacerlas transitar en el tiempo. Y termina con Sonia Posetti, o sea, Sonia Posetti es, la bullanguera de Sonia Posetti es la obra que termina, o sea que tiene un amplio espectro con baile, entonces para mí eso ahora es, el tango es, con mucha humildad lo digo, es mi lenguaje, o sea, ahora estamos haciendo con Daniel unas clases magistrales de tango en Zoom, y yo estoy estudiando mucho de la literatura, pero lo hago un poco como yo periodista preguntándole a Daniel y traduciendo al inglés porque se hace bilingüe, ¿no? Pero es fascinante porque ahora yo estoy leyendo muchas de estas cosas que has creado, Gabriel, y que leo de tus artículos y de tus... es fascinante descubrir todos estos músicos, estas épocas. Estoy metida en el estilo. Además, Poli, esto que vos contás, el Glamour Tango, que nació ¿en qué año aproximadamente? 2000, 2008. 2008. Eh, Está muy, muy adelantado en un tiempo donde hoy la voz de la mujer, desde sus derechos, desde el pedido por sus derechos, desde lo musical también y desde el tango específicamente, aparece, gracias a Dios y gracias a la época que estamos viviendo, se aparece en este nuevo siglo con mucha fuerza, reivindicando también la presencia de la mujer. Vos ya habías perfilado esto desde el 2008 y seguramente desde antes también, y entonces te encontrás en un momento donde la revalorización de vidas como la de Paquita Bernardo, que ha sido muy corta pero muy intensa, y de otras mujeres que durante todo el siglo XX trataron de encontrar un espacio creando tangos, cantando tangos, ¿no? Hasta llegar a las compositoras, como vos mencionabas, a Sonia Posetti, y a la cantidad de compositoras e instrumentistas que hoy existen, y cantantes también, por supuesto, que son muchas y que generan cada vez más una obra nueva, ¿no? Así que es muy interesante todo este panorama que vos nos planteás. Exactamente. Mira, el otro día, el sábado y domingo, fui invitada a ser parte de un simposio de mujeres directoras internacional, que yo me preguntaba por qué me habrán invitado, porque yo nunca me paré delante de una orquesta a dirigir con una batuta. Y participé en dos de los encuentros. Uno se llamaba mega espectáculos o musicales, y yo por musicales hablé. Y el otro que era la autogestión, ¿no? Que yo tengo mi ONG en Estados Unidos, hago la Semana de la Cultura y todo. Y autogestión también es lo de mis musicales, o sea, todo es autogestión. Y lo que me llenó de emoción, ¿no? Es eso que estabas diciendo ahora, es que en la época en que yo era una transgresora, porque yo salí de la generación de señoras que se dedicaban a criar hijos y estar en la casa, y el marido era el que venía a aportar. Mi mamá era así, Claro. y la generación de mi mamá era así. Cuando nazco yo y me divorcio tan joven y tengo que trabajar y mudarme de un país para otro para sobrevivir y sacar, era una transgresión. Pero hoy en día, la cantidad de mujeres talentosísimas que hay en la música, directoras de proyectos,
creadoras de proyectos. Mira, había una mexicana de un pueblo de México que se fue de casa en casa preguntando si había niños. Dijo, me prestan sus niños, consiguió los instrumentos, hizo una sinfónica. Creó 9 sinfónicas esta mujer. O sea, esto que está pasando con la mujer hoy en día, yo no podía hablar de la emoción que tenía porque es maravilloso, es maravilloso. Mujeres orquestas sinfónicas que por primera vez están contratando mujeres para que dirijan en frente de mega espectáculos, o sea, maravilloso. O sea que lo mío del tango en el 2008 era, lo que te quería decir, era la única del género del tango. Y les fascinaba, porque hay chats que ponen, me encanta el tango me pareció algo tan extraño. Quiere decir que la visibilidad que se está teniendo ahora con el tango es muy grande. Y yo considero que cualquier cosa que uno haga, y sobre todo con el estilo, con la profesión o con el SEO, tiene que estar de la mano de la gran responsabilidad de que lo que se ofrece tiene que ser del mejor nivel. Eso es fundamental para que alguien tenga éxito, para que el estilo tenga éxito, para que el proyecto tenga éxito. Yo creo que no es tan importante llegar a millones de personas, sino que eso es lo que hago con la Semana de la Cultura. No llego a millones de personas, pero lo que presento es lo mejor de la cultura latinoamericana. Entonces, crear un proyecto, perfeccionarlo y saber a quién dirigirlo, no tratar de empezar haciéndolo un mega espectáculo que si no está perfecto, lo único que hace es jugarnos en contra. Entonces es la responsabilidad de crear algo que uno comprobó que está bien hecho. Estás contando, Poli, esta intención diaria, que es la de llegar a la calidad, y es lo que persigue, me imagino, también tu vida musical, como la de Daniel, como la de los músicos que hoy celebramos, cuando hablamos de Troilo o hablamos de Pugliese, de Piazzolla. Yo siempre digo en las charlas que hoy disfrutamos de esos talentos, de las grabaciones, y decimos, qué maravilla, pero detrás de todo eso había una gran responsabilidad de trabajo, había una vida de ensayos, de tiempo, de privarse de otras cosas. Por supuesto que la vida de aquel tiempo más bohemia quizás les permitía encontrarse con los amigos, pero por ejemplo, tomando a Pugliese o a Troilo, trabajaban todos los días, ensayaban, pensaban, o sea, detrás de la hermosura musical que nos ofrece o un espectáculo, hay mucho trabajo, ¿no? Y entonces, vos particularmente, trabajás mucho durante el día, ocupás mucho tiempo de tu día en pensar todo esto y también le dejás tiempo a la composición, le dejás tiempo al piano. Practicar. Yo tengo distintos repertorios, o sea, trato de organizarme. Ahora el repertorio que tenemos que hacer con Daniel, por ejemplo, lo ensayamos juntos, pero después tengo el repertorio que hago con Aires de Mujer. Y también me contrataron para grabar junto a otros 2 pianistas, somos 3 pianistas, obras que fueron creadas para nosotros 3, que son de músicos importantes, de Daniel Vinelli, de Jovino Santos Neto, que es brasilero, también de Francetti, o sea que son obras, y hay que darle tiempo a todo eso, hay que darle tiempo. Más cocinar, porque me ha tocado un músico que le gusta comer bien. Y esa es mi composición, el momento de composición mío en la cocina. Está bien, El está bien. compositor de verdad es Daniel Vinelli. Claro, pero cuando te sentás al piano y tenés ganas de tocar y no tenés
una obligación directa, un propósito directo. ¿Qué te gusta tocar? ¿Qué tipo de compositor? Puede ser en el tango o no. Mucho Piazzolla Ajá. y Daniel Vinelli. Piazzolla y Daniel Vinelli son los que más me gustan. Pero ahora estoy, de esto que estoy leyendo, estoy descubriendo pianistas del tango que han compuesto obras muy románticas para el piano. Y eso quiero hacer una búsqueda y te iba a pedir ayuda, ¿Cómo no? porque quiero que mi próximo CD sola sea romántico. Entonces estoy buscando obras fundamentalmente de Argentina, de compositores que escriben otro tipo de música, pero que también han hecho música romántica, que pueden ser tangos, pueden ser milongas, pueden ser vals, puede ser algo que tenga sabor a la Argentina. Voy a tratar de que sea rioplatense, si lo encuentro. Hay más de la Argentina, mucho más de la Argentina. Y, y que sea una visión diferente, ¿no? Porque el tango tiene una mirada pasional, tiene una mirada a veces dramática, a veces sarcástica, eh, y yo quisiera rescatar de nuestra música el lado romántico. Claro. Hay todo un romanticismo en los compositores muy primitivos también. Cuando hablo de primitivos, hablo de una cronología, ¿no? O sea, de los compositores de la década del 10 y del 20, Firpo, por ejemplo, Roberto Firpo, Enrique Delfino, ¿no? el El mismo vino. Enrique Delfino. Vos sabés que Delfino compuso una serie de sus primeros tangos en Montevideo, Ah, inspirado en el Montevideo del año 17, 18, 19, y además está unido en esos músicos, o Cobian, está unido también la forma que tenían de tocar, o sea, su estilo como compositores van en concordancia cómo tocaban ellos, así que ya componían de esa forma, de lo que se llamaba el tango romanza, que después lo terminó de completar Francisco de Caro, ¿no? Y lo siguieron otros. Pero es muy interesante que vos puedas traducir esto, lo que nos estás contando, Poli. Yo recordaba y tenía para preguntarte algo de lo que hemos hablado en otras oportunidades o cuando estuvimos en la radio haciendo notas, que yo he seguido tu trayectoria a través de los discos. Otra cosa muy importante, tanto vos como Daniel han dejado de cada trabajo su testimonio en los discos, y eso debemos agradecerlo a aquellos que disfrutamos de la música, ¿no? Porque tenemos un testimonio para escuchar y para difundir. Pero siempre me sorprendió la variedad que vos abarcaste, y un disco en especial que le dedicaste a Ariel Ramírez. así. ¿Por qué un disco de piano para Ariel, obras del maestro Ariel Ramírez? Sabés que grabé 2 CDs de Ariel Ramírez, 2 CDs. Ajá. porque para mí en la época que me dedicaba a la música latinoamericana, el objetivo era rescatar compositores eh, que fueran valiosos y que poca gente supiera en el mundo de su existencia. Entonces fui a hablar con Ariel Ramírez y le dije que yo quería grabar un CD solo de su música para piano. Y me dijo, uy, eso no, tengo que empezar a buscar. Y buscó y me dio, y él fue muy amable y en las notas de programa él puso que yo era su mejor intérprete, será, bueno, en piano, no sé, pero él lo puso.
y me dio una obra que se llama, que son 15 estudios, él escribió 15 estudios para piano solo. Y entonces eso es lo que yo he hecho con Ariel Ramírez, a mí me parece hermoso. Toda su música es fundamentalmente romántica. Lo hice también con un compositor brasilero en 1850, Ernesto Nazaret, Sí, muy escribió interesante. tangos, tangos que fueron anteriores a los tangos de la Guardia Vieja. Lo hice con Ernesto Lecuona también, y lo hice, después tengo unos valses de las Américas, otro que se llama La música de la Argentina, con varios compositores de la Argentina, pero digamos que los tres que me dediqué a ellos fueron Ariel Ramírez, Ernesto Lecuona y Nazaret. Sí. Pero la música de Ariel Ramírez para mí es muy, mucha gente me ha dicho que cuando están nerviosos ponen ese CD para tranquilizarse, porque te da mucha paz, ¿no? Es una música que te da... Sí, además es una música muy argentina y muy rioplatense también. Sí, está la Abarca milonga mucho. uruguaya, le escribió la milonga uruguaya. La milonga uruguaya, claro, sí. El pampeano y la milonga uruguaya son dos cosas Sí. fabulosas que tiene entre tanta obra que tiene el maestro Ramírez. ¿Sabés? Poli, Perdón. sí, contame. No, que te quería comentar que quien me dio toda su obra es Horacio Salgán. Yo cuando vivía en Japón, cada vez que venía que iba a la Argentina, le hacía una visita a Horacio Salgán, tomábamos el té juntos. Y entonces él me fue dando todo, yo tengo todo de él, pero todo, la música que es de tango, la música que es folclore, la música que escribió basado en Brasil, música brasilera. Él escribió una ópera también, a Carlos Gardel, yo tengo la partitura completa, eh, y ese era el CD que yo hubiera hecho, que me faltó hacer, pero no quise entrar como en competencia con César Salgán. Ajá, Dejarle a él que lo pudiera hacer él para su padre, ¿no? Pero yo tengo, o sea, para mí Salgán es, mi papá del tango. Es maravilloso. Yo me siento identificada con su música como pianista, porque además la claridad como escribe, todo está tan, no hay detalle que falte, eh, maravilloso, maravilloso. He grabado algunas de sus obras, Daniel arregló también para Sinfónica, hemos grabado 3 de sus obras con la Filarmónica de Montevideo, Milonga Casi Candombe, a Fuego Lento, y Don Agustín Bardi las tenemos grabadas con Sinfónica. Y ahora, por ejemplo, hicimos nuestro último CD, se llama Sax and Tango, con 4 saxofonistas eh, valencianos, y la primera obra es A Fuego Lento, a fuego lento, con claro. los saxofonistas y Daniel y yo. Bueno, hablaste de Salgán, quiero ahora hablar de Saxan Tango, pero ¿cómo se adapta siempre la obra de Salgán? Contemos que A Fuego Lento es un tango entre el año 53 y 54, 1953, 1954. Ahora, ¿viste cómo esa obra de Salgán, A Fuego Lento u otras, se adaptan a diferentes formaciones? ¿No? La podés tocar con diferentes formaciones, siempre está el tango y siempre está el estilo del Salgán. Uno en algún punto escuchás el piano de Salgán o escuchás la impronta de Salgán, ¿no? Es Una obra que indudable. no es fácil porque tiene esa variación del piano que va a toda velocidad y que además es la que tiene que encuadrar a quien esté tocando con uno, ¿no? Claro. Este, pero a mí me fascina, me parece maravillosa, maravillosa. Sax and Tango es lo último que han producido juntos con Daniel. Contanos el proyecto. Este proyecto fue porque, bueno, hace como 1 año y medio nos contacta
un grupo, yo había tenido una flautista en mi Glamour Tango, una flautista de acá, de Valencia, que enseña en un conservatorio donde está enseñando uno de estos músicos saxofonistas, que es el director en realidad. Ujú. Y le habló de mí y le habló de Daniel. Entonces se acercaron y dijeron que les gustaría hacer un proyecto con nosotros, y de ahí surge la idea de Sax and Tango, que el CD es excelente, hay música de Piazzolla que hacemos juntos, hay música de Daniel, ellos tocan 2 obras de Daniel solos, Daniel y yo tocamos una obra de Piazzolla, o sea, Piazzolla, Daniel y A Fuego Lento. Es lo único que es distinto, es A Fuego Lento. Y la semana pasada hicimos el lanzamiento en vivo en Valencia. Hicimos en un teatro, fue la primera vez después de tanto tiempo, o sea que una emoción muy grande, con mucho cuidado, era dentro de un festival que ellos organizan de saxofones, estaba la gente muy separada, le probaba la fiebre, se lavaba las manos, todo, así que ahí hicimos el lanzamiento, se filmó, así que ahora va a faltar compaginarlo, digamos, pero pudimos hacer el lanzamiento del CD, muy contento. Bueno, esto demuestra una vez más lo que hablábamos al comienzo, que nunca cesaron, tanto vos como Daniel, estando en la primera etapa de la pandemia, digamos, y de toda esta emergencia sanitaria, estuvieron en Montevideo ustedes. 5 meses. 5 meses en Montevideo. Y vi, cuando se despidieron de Montevideo, un video muy, muy emocionante y muy noble, cual ustedes en la sala, en una sala de teatro, no recuerdo cuál, Sí, así, la Eva Ferreira. La Vaz Ferreira, Ferreira. hicieron un agradecimiento a todos aquellos que de alguna u otra manera habían apoyado que ustedes siguieran tocando, aunque sea particularmente, ¿no? Para ustedes. Sí, además, a mí me prestaron esa sala con un piano para que vaya a estudiar cuando quiera, Ujú. porque era complicado. Estábamos alquilando un monoambiente en la Ciudad Vieja y yo no tenía dónde ir a estudiar. Así que eso fue maravilloso y muchas veces venía Daniel, él ensayaba por un lado y yo por el otro, a veces juntos. Y esta persona, Jimmy, que es el hijo de una amiga mía, grabó 4 de esos videos, pero uno ese que estás mencionando, hizo un poco la historia nuestra, así que fue una linda experiencia. Además, bueno, tengo mi familia allá, así que era bueno, a pesar de que nos cuidábamos mucho para vernos y todo eso, nunca fue obligatorio quedarse, se apeló a la responsabilidad de la gente y la gente fue muy responsable, la verdad. Así que, no, pero yo tuve el acercamiento del ministro de Educación, de la subministro de Educación, la directora de Cultura, o sea, aparecieron todos de golpe a decir que era lo que necesitaba. Escuchame, fue una emoción muy grande sentir, porque, claro, cuando un artista se va de su país, Claro. eh, como que de alguna manera perdés el contacto así, pero ahora muy muy solidario, fue hermosísimo. La verdad, el Sodre, nosotros, el monoambiente que alquilábamos era del director artístico del Sodre, que lo teníamos del otro lado de la pared. Así que también tuvimos oportunidad, nos invitaron para hacer algo muy pequeño para 15 personas en homenaje a una poeta uruguaya, Idea Vilariño. En el Sí, sol vino el ministro, vinieron autoridades, eran 15 personas, pero 15 autoridades. Y no, fue lindo la experiencia de Uruguay. eh, Fue muy linda y haber podido volver, porque era el único país de América Latina, aún hoy, que permite el ingreso a España. No estoy tan segura cuán fácil es ir de España ahora ah, para allá. claro, otra vez al Uruguay. Sí, me imagino en este tiempo
que la sala del teatro y el piano, cada vez que te ibas del monoambiente allí a tocar o a estudiar, eh, era como salir al mundo, ¿no? Ese Sí. era el otro mundo. Sí, ese era como volver a la realidad, porque el espacio, el teatro, el escenario, el instrumento de verdad, la gente tan amable, era otro mundo, era otro mundo. Pero no sé qué hubiera hecho yo tanto tiempo sin poder tocar el piano. Hubiera sido dramático, Ujú. realmente dramático, pero no fue. Tuve suerte, mucha suerte. Poli, hoy que estamos transitando todavía este tiempo de pandemia en el mundo, aquí estamos en Argentina, vos estás en Valencia, y que nos, nos han hecho hacer, o sea, este virus nos ha hecho hacer un curso acelerado de todo, hasta de cómo comunicarse con el otro, nos ha metido en la pantallita esta donde estamos, que es la computadora, donde pasamos muchas horas por día, obviamente, para poder comunicarnos, eh, donde hoy muchos artistas eligen de pronto hacer sus streaming, sus conciertos desde el living de su casa, con su guitarra, con su instrumento, cantando. Uno puede meterse y mirar cómo es su casa, qué tiene una biblioteca, tiene esto, tiene aquello. ¿Cómo perfilás que este lenguaje se va transformando? ¿Cómo entendés que esto que llegó, por lo menos para quedarse por un tiempo, ha transformado al artista? Eh, yo considero que lo de hacer el concierto desde la casa, a la altura de mi vida, es peligroso. Por un lado es peligroso porque quizás no tenga las herramientas tecnológicas como para hacerlo bien. Porque si yo estoy tocando y estoy sola, ¿qué hago? Pongo un teléfono que me grabe, que me filme. Por otro lado, para mí la música es un ida y vuelta. Y no es el ida y vuelta con el teléfono o con la cámara, es ida y vuelta con el humano. Yo me nutro de lo que pasa en la sala, ¿no? Yo recibo, yo doy y recibo, o sea, yo recibo emoción y por eso me emociono. Entonces, esa parte yo la estoy tratando de suplir o ver con otras cosas y apunto a que se va a poder hacer, se va a poder hacer, o sea, en algunos países se está haciendo, en Uruguay se está haciendo, en España, a pesar de que la situación está en algunos lugares complicada, hay actividad cultural con mucho cuidado, o sea, en el teatro donde yo me voy a presentar hay actividad prácticamente todos los días con muchos protocolos sanitarios, pero se están haciendo. Entonces, yo sé que hay artistas quizás más jóvenes que sienten como la urgencia de que no se olviden de uno. Eh, yo prefiero, a esta altura de mi vida, que se queden con el recuerdo, que se queden con el recuerdo de lo que fue la realidad mía y no pasar ahora a modernizarme con tocar por Zoom. Por Zoom puedo hacer clases magistrales, por Zoom puedo hacer eso que te comentaba al principio de los encuentros con los profesionales de la música para trabajar desde lo espiritual. Eso lo puedo hacer. Pero dar un concierto por Zoom, no. Claro. Sí, bueno, No. por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo se genera en cada uno esta, esta tecnología que se nos vino encima, ¿no? Digo también a los que de pronto charlamos o hacemos alguna clase y evidentemente pasa todo por el contacto con el otro, ¿no? El contacto, la emoción con el público, que es la emoción que tiene el artista arriba del escenario, ¿no? Claro. Te imagino que te
emocionás en el escenario, pero hubo momentos, en algún momento, en algunas partes de tus conciertos, en alguna parte del mundo, en Montevideo, en la Argentina, que te emocionaste realmente en el escenario y que de pronto dijiste, no sé si puedo seguir? Eh, de no poder seguir, no me pasó, pero de emocionarme mucho, sí. De emocionarme mucho, sí. Por ejemplo, a veces cuando toco a Dios Nonino, yo pienso en mi papá, Ujú. ¿no? Entonces, me imagino la emoción que debe haber sentido Piazzolla, que pudo inspirarse tanto para escribir una obra tan hermosa. Entonces, yo pienso en Piazzolla, su papá, y pienso en mi papá, y lo siento como que fuera una creación propia, y ahí me emociono. Pero sé que mi papá querría que yo terminara de tocar esa obra. Y entonces sigo. ¿Cuánto influyó tu papá en la Poliferman que subió a los 5 años al escenario del Teatro Verdi? Muy poco. Ahí la que mandaba era mi mamá. Era, mi papá siempre estaba callado. Pero eso que de mi papá estaba siempre callado y que siempre era, lo llamaban a veces para ser mediador, porque tenía mucha sensatez y Ujú. mucho criterio. Eh, esa personalidad tan tranquila de mi papá hizo que yo lo tuviera muy cerca, porque nunca me peleaba con mi papá, me peleaba con mi mamá todo el tiempo, pero con mi papá no. Eh, y, y a mí me faltó de jovencita, o sea, me faltó lo que le ha pasado a mucha gente de mi generación cuyos padres vinieron de Europa, inmigrantes, que la pasaron mal y que me faltó el abrazo. A mí me faltó el abrazo, me faltó el que me dijeran, te quiero mucho. Eso lo hemos sufrido muchos de mi generación, a mis hermanos le pasó exactamente lo mismo, ¿no? Porque había como un impedimento de alguna manera cultural a que te hicieran sentir que sos importante en su vida. Lo sabía, absolutamente lo sabía, pero no era algo que se expresaba. Entonces, por eso, eh, la comunicación con mi papá fue subliminal. Ujú. Era una cosa comprendida, pero no actuada, ¿no? Este, y yo sé cómo habrá sido la de Piazzolla con su padre, pero su padre influyó muchísimo en Piazzolla, muchísimo. Yo no sé si se abrazaban. Yo vi un documental que le hicieron a Piazzolla, que está Daniel adentro, donde el hijo dice que cuando le iban a dar un abrazo, Piazzolla hacía así. O sea que quizás también él sufrió eso de la gente que se va moviendo de un país a otro y que es tanto lo que tiene que cuidar del bienestar económico y de la salud, que si puedan sentir que el abrazo o el ser, demostrar los sentimientos como que los debilitara. Yo no sé si es eso, Ujú. pero me da para pensar que pudiera ser algo así, como que la fortaleza tiene que ser, yo estoy acá y contás conmigo y todo eso, pero falta el te quiero, falta eso que te estoy comentando. Sí. Y Pero sí, tiene que ver eh, mucho con una época, ¿no? eso fue una época, eso fue Una una época. época. Yo ahora estoy aprendiendo ahora,
a poder decirle a mis hijos todo lo que a mí no me dijeron. Veo que mis hijos con sus hijos sí, Claro. pero esas generaciones de gente con miedo a demostrar los sentimientos, yo no sé por qué exactamente, pero sé que la pasaron mal, la pasaron muy mal. Los inmigrantes que llegaron a nuestros países la pasaron mal. Y entonces no tuvieron quizás el tiempo o quizás no tuvieron la tranquilidad como para concebir el amor de una manera diferente. Claro. Y el amor estaba puesto en el trabajo, en que no falte nada para la familia, ¿no? Abastecer, Sí, abastecer, abastecer desde el punto de vista económico, eso era una prioridad. claro. Eh, Fíjate qué cosa más increíble, ¿no? Porque a veces uno dice que como que no había tiempo a darse cuenta de lo importante que es el amor y la expresión del amor, poder manifestarlo, porque uno puede sentir amor, pero si no se lo sabes hacer saber al otro, Sí. te quedó, te quedó para vos, no sirve. Decía Horacio Ferrer, entre tantas eh, máximas o a veces frases que tenía, que el que tenía una cosa linda para decirle al otro y se la callaba, esa persona estaba obrando mal, había que decirla, Es verdad, es verdad. ¿no? O por lo menos no estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era decirle al otro, qué bien te salió esta comida, qué linda música que Eh, tocaste, ¿no? sí, y agradecer, la importancia del agradecimiento es enorme, enorme, porque poder agradecer es lo mejor que le puede suceder al ser humano que lo dice y al que lo recibe. Claro, El totalmente. agradecimiento. Y otra es la sonrisa. Yo me acuerdo cuando me fui a vivir a Nueva York, que ibas a cualquier negocio y te trataban mal. Todo el mundo te trataba mal, no, no tenían tiempo. Pero si te tratan mal y le sonreís, la energía cambia. No pueden con la sonrisa, no pueden. Cambia, ¿no? Entonces, todas esas son herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición Claro. para tener una vida mejor nosotras y crear un círculo energético positivo al lado nuestro. No enojarnos, ¿para qué? ¿Para qué? Qué lindo ha sido charlar con vos en este ratito, Poli, y que nos digas, nos cuentes todo esto y terminemos con esto, ¿no? Con el agradecimiento y con la sonrisa en este ciclo que llamamos encuentros con la palabra. Y realmente fue un encuentro con la palabra, con tu pensamiento, con tus Muchas gracias. vivencias. Así que en nombre mío y de la Academia Nacional del Tango te quiero agradecer mucho. Y yo muy agradecida a Gabriel Soria por estar siempre a nuestro lado y siempre abastecernos de información y de amistad y de cultura. Te admiro muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Poli. Chao.